Siempre he creído que vivir de manera perfecta es algo inalcanzable. La vida parece una receta, una mezcla compleja de ingredientes y momentos, pero inevitablemente cometemos errores. A veces mezclamos los ingredientes equivocadamente, otras veces medimos mal o cocinamos de más, y lo que debió ser una obra maestra acaba siendo un desastre. Lo sé porque a menudo soy esa persona que intenta seguir las instrucciones al pie de la letra, pero se desvía, ya sea por ansiedad o por falta de atención. La perfección en la vida siempre ha parecido una utopía, hasta que empecé a pensar en cómo Jesús vivió. La vida de Jesús fue la receta perfecta. Mientras yo me torcía en mis intentos de seguir el camino recto, Él caminó en él sin desvíos, sin errores. Vivió la vida que nosotros, los humanos, deberíamos vivir, pero jamás pudimos. Jesús no cometió los errores que todos cometemos, no mezcló los ingredientes incorrectos ni dejó nada a la suerte. Él vivió en obediencia perfecta al plan de Dios, y a través de él, esa recompensa que tanto ansiamos fue ofrecida, no por nuestras acciones, sino por su sacrificio. Él cumplió lo que yo no pude y me dio acceso a una vida perfecta, no porque yo la ganara, sino porque Él la vivió por mí. Al pensar en Jesús, también pienso en algo fundamental que Él hacía constantemente: orar. En la vida de Jesús, la oración no era solo una rutina religiosa ni un acto para ser visto por los demás. Era tan natural como respirar, tan esencial como el oxígeno. Jesús sabía lo que significaba estar conectado con el Padre de una manera tan profunda que, a menudo, se retiraba del bullicio de la vida para hablar con Él. Para Jesús, la oración no era un deber, era una necesidad. Era un vínculo entre Él y el Padre, algo que no se podía romper. Recuerdo la primera vez que leí sobre Jesús orando después de su bautismo. Lucas 3:21 nos dice que cuando Jesús también fue bautizado y oraba, el cielo se abrió. Esa frase se quedó conmigo. En un instante, el cielo parecía abrirse, como si la conexión entre Jesús y el Padre fuera tan fuerte que el mismo cielo respondiera. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, no se apartó de esa relación. A pesar de ser divino, dependía del Padre. A través de esa conexión, tomaba decisiones, encontraba fortaleza y experimentaba el amor de Dios. Me di cuenta de algo crucial al leer sobre su vida de oración. La oración no es solo pedir cosas, no es un simple intercambio de deseos. Es sobre mantener nuestra relación con Dios viva, fresca, auténtica. Jesús lo hacía por amor, no por obligación. Y no solo hablaba con Dios por él mismo. Él oró por los demás, por aquellos que le seguían. Recordé especialmente un pasaje en Juan 11, 41, 42, cuando Jesús oró antes de resucitar a Lázaro. Dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes. No era solo un acto de pedir por un milagro. Era un testimonio de gratitud. Jesús, el Hijo de Dios, habló con el Padre no por apariencia, sino para mostrar que todo lo bueno que sucedía a través de él era gracias a Dios. Esto me llevó a reflexionar sobre mi propia vida de oración. ¿Qué me detiene de acercarme a Dios de la misma manera? ¿Por qué no siempre me siento tan conectado con Él como Jesús lo estaba? La verdad es que, muchas veces, mi vida de oración se convierte en una lista de peticiones, en lugar de una conversación genuina con mi Padre Celestial. Pero cuando veo a Jesús, me doy cuenta de que la oración es mucho más. Es amor, es confianza, es entregar todo a Dios y reconocer que no estoy solo. Un momento que me impactó profundamente fue cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní, justo antes de ser arrestado. En ese momento, su humanidad se hizo completamente visible. Sabía lo que se venía: la cruz, el dolor, la separación del Padre. Y en ese momento de angustia, oró, pidiendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Te imaginas lo que debía estar sintiendo? Jesús, sin embargo, mostró una obediencia que me dejó sin palabras. Se sometió completamente a la voluntad de Dios, confiando en Él incluso en sus momentos de mayor sufrimiento. A través de sus oraciones, Jesús también mostró algo más: intercedió por nosotros, por todos los que llegarían a creer en Él. En Juan 17, durante su oración por sus discípulos, Él pidió por nuestra protección, por nuestra unidad y por nuestra santificación en la verdad. Jesús oraba por mí, incluso antes de que naciera. Él ya había pensado en mí y en todos los que creeríamos en Él por medio del mensaje de los discípulos.
Eso me hizo sentir profundamente amado, saber que, incluso antes de que yo pudiera entender, Jesús ya estaba intercediendo por mi vida. Y esa intercesión de Jesús, esa conexión entre Dios y nosotros, es clave. La Biblia dice que Él es nuestro mediador, el puente entre la humanidad y Dios, 1 Timoteo 2:5. Yo, que estaba separado de Dios por mis errores y mi pecado, ya no tenía que ir a otra persona o buscar otra solución. Jesús estaba allí, intercediendo por mí, diciendo a Dios, este es uno de los míos. En ese momento, comprendí que la oración también era una línea directa con Dios. No necesitaba ser perfecto para acercarme a Él, Jesús ya había cubierto todo eso. Recuerdo un día, hace un tiempo, cuando me enfrentaba a una decisión importante en mi vida. Me sentía perdido, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando recordé que Jesús, antes de tomar decisiones importantes, oraba. Cuando eligió a sus discípulos, pasó toda la noche en oración, Lucas 6, 12-13. Yo, en mi duda, me di cuenta de que también debía llevar mis decisiones a Dios en oración, no solo cuando me siento perdido, sino siempre. Mi vida cambió cuando entendí que la oración no es un monólogo, sino un diálogo con Dios. Y al igual que Jesús, cuando oramos, podemos esperar que Él nos fortalezca, nos guíe, y nos dé la sabiduría que necesitamos. La oración, entonces, se convierte en un refugio, un lugar donde puedo ser yo mismo, donde no tengo que fingir ser fuerte, sino donde puedo reconocer mis debilidades y saber que Dios me oye. Cada vez que enfrento una situación difícil, recuerdo el ejemplo de Jesús. Si Él, siendo Dios, oró con tanta frecuencia, ¿cuán más debería yo hacerlo? La oración me recuerda que no estoy solo en este viaje. Dios está allí, siempre dispuesto a escucharme, siempre listo para darme su fuerza y su dirección. Y lo más hermoso es que, al orar, me conecto con algo más grande que yo, con un amor que ha estado presente desde el principio de los tiempos. Así que hoy, cuando enfrento desafíos o decisiones, no solo pido cosas. Me detengo y recuerdo lo que Jesús me enseñó: orar es más que pedir, es confiar, es agradecer, es mantener una relación constante con el Padre. En esa conexión, encuentro paz, fortaleza y una dirección que me lleva a vivir como Él vivió. Al final, la oración no es solo un acto de pedir ayuda, sino de recordar que soy parte de algo mucho más grande que mi vida y mis preocupaciones. Soy parte de una familia divina, donde Dios es mi Padre, y Jesús, mi intercesor, ha hecho posible que yo tenga acceso a Él en todo momento. Y esa es una verdad que cambia todo, no estoy solo. Él está siempre conmigo, guiándome, intercediendo por mí, y dándome la fuerza para seguir adelante.